En este programa estaremos hablando de dos temporadas importantes de Dios para el hombre, de los beneficios de Dios para el hombre. Y estas temporadas tienen que ver con dos estaciones del año, el verano y el otoño. De esto hablaremos hoy, el verano y el otoño de Dios. Dios en su calendario establece dos sistemas de conteos. El primero tiene que ver con el calendario religioso que comienza en primavera, pero el segundo calendario comienza en el otoño. En el otoño comienza el calendario agrícola, comienza el calendario de la economía familiar. Es el calendario de la prosperidad que tiene que ver con el dinero. Por eso tenemos que poner atención a lo que Dios establece en el verano y en el otoño. El otoño es el tiempo donde se siembra la semilla. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Hay que sembrar la semilla. La semilla viene de Dios, pero la semilla viene del fruto que se cosecha en el verano. El verano da el fruto. A través del fruto tenemos semilla para sembrar, pero si no hay cosecha en el verano, si no hay semilla para el otoño, habrá un año de calamidad, un año de escasez, un año de pobreza, un año de ruina. Dios nunca ha deseado que el hombre en la tierra viva en ruina, viva en escasez. Todo lo que Dios da es en abundancia. El requisito es creerle a Dios. Dios se manifiesta al hombre por medio de su palabra. Por eso tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y hace 2017 años la palabra vino a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Era el Verbo encarnado. Jesucristo vino a enseñar de Dios, vino a enseñarnos cómo vivir en la tierra a pesar que el diablo esté en la tierra. A esto vino Jesucristo, a derrotar al diablo, y es precisamente en la primavera que lo derrotó. Así que la primavera es tiempo de luz, es tiempo de alegría. Dios comienza en primavera con luz y alegría, porque Satanás, el que causó la desgracia de la familia y del matrimonio en Adán y Eva y de toda su descendencia, fue derrotado en la primavera. Después de la primavera ya viene el verano, viene el fruto de la bendición de Dios. Para que el diablo no tome ventaja, tenemos entonces que estar en la protección de Dios. Y por eso Dios dijo, preséntense delante de mí. Dios llamó a fiestas. Las fiestas son para ir a la protección de Dios, ir a la bendición de Dios, para todo un tiempo futuro que vendrá hacia adelante. Y Dios estableció 3 temporadas de fiestas. 3 temporadas de fiestas, y cada fiesta tiene que ver con una cosecha de un grano en particular de la tierra. Veamos estas 3 fiestas que están registradas en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dios, ahí vamos a detenernos allí, porque Dios determinó que para cada fiesta había que llevar la ofrenda, el fruto de la tierra. Si Dios está dando el fruto de la tierra, entonces el agricultor, el hijo de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios, tenía que ir a la presencia de Dios en la fiesta, llevando la ofrenda, llevando la bendición de Dios. Dios da la bendición. Hay que dar evidencia de esa bendición. Dios cumple su promesa. Y por eso, al dar la ofrenda, están mostrando de que Dios no es mentiroso, de que Dios es veraz y que Dios prospera.
Por eso presentaban la ofrenda agradeciendo a Dios. Es un acto de agradecimiento y de adoración. Y en ese acto estamos poniendo o se pone a Dios en primer lugar. Antes de cualquier cosa está Dios. Dios es fuente de la bendición. Tenemos trabajo, gracias a Dios. Tenemos salario, gracias a Dios. Tenemos vida, gracias a Dios. Tenemos salud, gracias a Dios. Tenemos talentos, gracias a Dios. Todo viene de Dios. Entonces, el primer fruto del trabajo tenemos que presentárselo a Dios. Dios establece estos principios. 3 temporadas de fiestas que tienen que ver con el fruto de la tierra, tiene que ver con la ofrenda, y nadie debería presentarse con las manos vacías, porque Dios cumple lo que Él promete. Si hay trabajo de por medio y hay semilla que se siembra, siempre va a haber un resultado. El que siembra va a cosechar. Entonces hay que mostrar el resultado. Por eso Dios dice, nadie debe presentarse con las manos vacías. Dios es fiel a su palabra. Sigamos leyendo versículos 15 y 16. 16 dice, también la fiesta de la siega. La fiesta de la siega es la segunda fiesta. Los primeros frutos de tus labores son los primeros frutos que vendrán en el verano. Esto tiene que ver ya con el verano. Son los primeros frutos del verano. La siega comienza en el verano. Que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de la cosecha es al final ya de la temporada de recoger los frutos, y esto es en el otoño cuando se obtiene la semilla. O sea, cuando ya el año agrícola está terminando. ¿Cómo termina el versículo 16? Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí tenemos las 3 fiestas. La primera fiesta es la de primavera, que es la fiesta de los panes sin levadura, para nosotros conocida como la temporada de Semana Santa, la Pascua. Y cada año estamos recordando esta fiesta. Pero hay 2 fiestas más. La fiesta del verano, que tiene que ver con los primeros frutos, cuando la tierra da ya evidencia de que lo que se sembró un año anterior ahora se tendrá como cosecha. Los primeros frutos, y a esta fiesta se le conoce como la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés fue cuando Dios dio nacimiento a la iglesia. La iglesia nace como los primeros frutos para los primeros frutos. Nace para la cosecha, nace para la bendición de la prosperidad que Dios establece en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Nace para hacer luz en la tierra, nace para hacer sal en la tierra. La iglesia nace bajo el poder del espíritu de resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos. Cuando el grano de la tierra sale como un fruto, sale para alimentar. Por eso Jesucristo dijo, esta es mi comida. Se refería a ganar almas, porque la cosecha de la iglesia es ganar almas, es hablar de Jesucristo en todo lugar, donde estemos, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier sitio donde estemos, debemos hablar de Jesucristo. Y si estamos trabajando para el Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios se compromete siempre a ayudarnos en cualquier aspecto de la vida humana, espiritual, salud física y financiera, porque el que trabaja recibe salario. El principio de el trabajo de la iglesia lo tenemos en la Biblia cuando Dios habla de la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés, y es la fiesta al inicio del verano. Y la tercera fiesta es cuando termina el año, a la salida del año, cuando ya se tiene todo el resultado de la cosecha y se tiene la semilla. Entonces es la fiesta de tabernáculos y es la fiesta
del otoño. Así que hay 3 temporadas de fiesta y cada fiesta representa una cosecha. Está relacionada con una cosecha en particular de la tierra. Por ejemplo, la fiesta de Pascua o la fiesta de los panes sin levadura está relacionada con la cosecha de la cebada. El tiempo de la cebada es en primavera. Pero la fiesta de Pentecostés de los primeros frutos, cuando comienza el verano, está relacionada con el trigo donde se hace el pan generalmente para la alimentación de la gente. Y la tercera fiesta, la fiesta de tabernáculos, está relacionada con la cosecha de la uva, la vendimia. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, dio tanta enseñanza acerca de la alimentación al hombre, y él se sentaba con sus apóstoles, con sus discípulos para comer. Él instituyó lo que hoy conocemos como la mesa del Señor o la Santa Cena. Primero se tiene que comer del pan, y después se tiene que tomar de la copa del vino. Primero tiene que tenerse el pan, que viene en el verano. En el verano es el tiempo de la cosecha del trigo, y después en el otoño es el tiempo de la cosecha de la uva. Así que Dios estableció verano y otoño. Cuando nos sentamos a la mesa y estamos con el pan y la copa en la Santa Cena, estamos completos en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso nos sentamos en la mesa del Señor en agradecimiento. Estamos recordando que en Jesucristo estamos completos, no nos falta nada, y que todo lo que el Señor ha dispuesto en promesas, Él las cumple. Solamente hay que caminar en santidad, en fe y en el servicio que Dios quiere que hagamos para Él. Seamos testigos de Jesucristo. Por eso, todos estos principios están relacionados con la iglesia. Nosotros no caminamos a ciegas. Las personas que no tienen esta verdad simplemente son personas que tienen religión. La religión no nos va a ayudar en nada, solamente la revelación de Dios, la revelación de su palabra, y a esto vino Jesucristo, y para esto dejó al Espíritu Santo, para que tengamos revelación sobre todo en este siglo XXI, porque Jesucristo pronto regresará. El hombre sin Dios está preocupado por todo lo que está pasando, está viendo la obra del enemigo, destrucción, está viendo las enfermedades, está viendo las tragedias, está viendo la crisis en la economía por muchas familias y personas que están afectadas. Pero Dios quiere de que el hombre camine en medio de estas circunstancias en paz, en medio de estas circunstancias en prosperidad. Dios es Dios de cambios. Dios va en sentido contrario al mundo, al pensamiento del hombre. Por eso tenemos que estar revisando los principios que están en la palabra de Dios. 3 fiestas al año Dios estableció: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de la cosecha al final del año. En un año Dios establece la bendición para el hombre. Por eso vamos a empezar a poner algunos textos bíblicos que tienen que ver con el verano. En el verano es cuando se empieza a recoger la cosecha. Leamos Job capítulo 28, primero Proverbios capítulo 10, versículo 5, porque la Biblia dice que en el verano es cuando debemos trabajar. Dios manda señales. La Biblia dice que el sol es una señal. Cuando el sol sale, es una señal para levantarnos y salir a trabajar por el alimento. Toda persona en una ciudad tiene que trabajar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no quiera trabajar no podrá comer, no tiene derecho a comer.
Por eso Dios da vida al cuerpo y le da salud al cuerpo y le da las energías al cuerpo por medio del alimento para que vaya a trabajar. La señal es el sol. Cuando sale el sol, a trabajar. Unos trabajarán en lo secular, otros trabajarán en lo espiritual. Ambos trabajos tienen salario. Ambos trabajos sirven para comer. Así que Dios estableció todo lo que el hombre está haciendo en la tierra para que no le falte nada. Veamos lo que dice del verano. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí está, es hombre entendido el que está trabajando en el verano, es una persona sabia, está actuando en sabiduría. Por eso, si hay alguna persona que no tenga trabajo, el que da el trabajo es Dios. El recurso puede ser un ser humano en la tierra, puede ser una circunstancia que Dios establezca en la tierra para que haya ese trabajo, pero la fuente del trabajo es Dios. Por eso tenemos que acudir a Dios. Job capítulo 28, versículo 5 habla de que de la tierra viene el alimento, viene el pan. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Allí la Biblia habla que por eso de la tierra, Dios creó la tierra para alimentar al hombre. Debemos entender de que el cuerpo de nosotros, los seres humanos, fue hecho de la tierra. Nuestro cuerpo es de la tierra. Por eso cuando la persona muere es cuando el espíritu y el alma sale del cuerpo y el cuerpo viene del polvo y al polvo regresa. Así que el cuerpo necesita alimentarse de su propia naturaleza, de la tierra, y el fruto de la tierra es el alimento que Dios da por medio de la semilla. El hombre solamente tiene que ser un sembrador de la semilla. Dios da la semilla y Dios trabaja la semilla para que el hombre tenga para comer. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí la Biblia habla de pan, habla de comida, habla de tener cuando hay el trabajo. Por eso, amigo, amiga, debemos bendecir el trabajo, cualquier tipo de trabajo, honrado, honesto, hay que bendecirlo. Hay que estar dándole gracias al Señor porque ese trabajo es el recurso que Dios nos ha dado para tener el alimento. Nosotros no vamos a vivir del trabajo, ni vamos a vivir del salario, ni de la cantidad de salario. Nosotros vivimos de Dios. Debemos aprender a depender de Dios y por eso Dios habla de abundancia. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, para que el hombre tenga más que suficiente para vivir personalmente, darle a su familia y para compartir y además para bendecir a Dios. Y de esto es lo que Dios habla con respecto al diezmo y la ofrenda. Leamos primero Deuteronomio 8, 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No se comerá con escasez. Dios nunca habla de escasez para los que obedecen su palabra. Ni te faltará nada de ella. Nada te va a faltar. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes, de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Vamos a leer lo que está escrito en el Salmo 27. Salmo 37, 25. 35 dice: vi yo al impío sumamente. 37, 25. Joven fui. 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios
no está de por medio en la escasez. Y Dios quiere de que todos sus hijos vivan bien, todo el que cree en su palabra, el que obedece su palabra. Aquí el salmista dice: yo fui un joven y he envejecido y nunca he visto a una persona justa, desamparada, aquella persona que obedece la palabra de Dios, que esté desamparada ni por su Dios. descendencia, ni su descendencia, que ni sus mendigue hijos, pan. ni sus nietos, ni sus bisnietos van a padecer hambre en el planeta Tierra. Dios O sea que quiere la una bendición persona que obedece a Dios trae bendición para todas sus generaciones. para todas sus generaciones. Por eso predicamos el Evangelio, para que toda persona venga a la presencia de Dios. Por eso tenemos las que promesas arrepentirnos. de Dios y las bendiciones de Dios que están garantizadas en su palabra. Por eso hay que arrepentirse de estar apartados de Dios. Así es. Arrepentirse de todo egoísmo, de toda dureza en el corazón. Y buscar a Dios y conocer y su buscar palabra. a Dios en humildad. Así es. Porque Dios quiere ayudarnos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Porque Dios nos da en abundancia para que tengamos para compartir y para que nunca se nos agote, para que siempre haya en cualquier tiempo, en cualquier lugar, lo que necesitemos. Y por eso Dios estableció lo que es la ofrenda. Dios dijo: nadie se presenta delante de mí con las manos vacías. Dios siempre es Dios de abundancia. Dios es Dios que bendice, es Padre, y por eso cada vez que presentamos nuestras ofrendas se multiplican. Dios multiplica lo que ponemos en las manos. Recuerden cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Este es un milagro de multiplicación. Muchas veces creemos en los milagros de sanidad. ¿Por qué no creer en un milagro que tiene que ver con la reproducción del alimento? Dios quiere de que nosotros tengamos más que suficiente en el hogar. Dios siempre quiere la bendición. Vamos a leer Deuteronomio porque este es el principio. Son principios que debemos aplicar y es allí donde el diablo más ataca la vida del cristiano y la vida de cualquier ser humano en la tierra. El dinero. Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuando nosotros presentamos la ofrenda y el diezmo, estamos bendiciendo a Dios, dándole gracias a Dios por la buena tierra que nos ha dado y el alimento. Deuteronomio capítulo 12, versículos 11 y 12, allí habla del diezmo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Dios es quien asigna el lugar donde se debe entregar luego el diezmo y la ofrenda, 13 no es dice, el hombre. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Dios te asignó. Puedes leer Malaquías 3:10, allí habla de el templo. Cuando el pueblo de Israel iba a las fiestas que eran 3 veces en el año, se celebraban en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero esta ciudad de Jerusalén era importante por una cosa, por el templo. Por el templo era importante Jerusalén, porque en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Y por eso Dios dijo: preséntenseme delante de mí con las ofrendas. No con las manos Nadie vacías. debe venir con las manos vacías, porque la ofrenda es el punto de contacto a tu bendición durante
el futuro que viene, en este caso un año de bendición en la agricultura. Por eso Dios establece estos principios, diezmos y ofrendas, que son las cosas más atacadas por Satanás, que tiene que ver con los tiempos de crisis que se están viviendo en muchos hogares. Veamos lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Allí está, Dios va También, a abrir los cielos cuando hay ofrenda, que va a cuando hay reprender diezmo. al devorador, o sea, al diablo. Sí, pero primero en el versículo 10 habla de que Dios abre los cielos para derramar la sobreabundancia de bendiciones. Por eso la Biblia siempre habla de bendición, habla siempre de más que suficiente, nunca habla de escasez, nunca habla de pobreza para los que obedecen la palabra de Dios. Dios no quiere de que su pueblo viva mal en la tierra, solamente hay que obedecer. Por eso se predica el Evangelio. Estamos enseñando lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro de actualidad. Allí está toda la sabiduría para los tiempos de generación en generación hasta en este siglo XXI. Solamente tenemos que creer. El diezmo es cosa importante. Dice la palabra en Levítico, leamos Levítico capítulo 25, versículos 23 y 24. Allí la Biblia empieza a hablar de la importancia de lo que es el diezmo. La tierra es de Dios. Dios dice, la tierra es mía y yo doy la tierra a quien yo quiera. Por eso cuando hay pecado en una tierra, la tierra misma, por orden de Dios, tiene que vomitar a los moradores. Por eso cuando hay pecado en la tierra, estamos viendo de que de pronto empiezan a suceder desastres naturales. Puede ser un temblor, puede ser un terremoto, puede ser el agua, puede ser un torbellino, puede ser un huracán. Estamos en temporada de huracanes. Todo esto es por el pecado que se comete en una tierra en particular, en un territorio, en una ciudad. Así que por eso debemos conocer al Dios que está en control de la tierra. Vamos a leer lo que dijo Dios en Levítico 25, del 23 al 24. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Así dijo Dios, la tierra es mía. Mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Todo ser humano en el planeta Tierra está de paso. Cuando muere, la tierra sigue quedando aquí. La persona parte a la eternidad. Si muere en Cristo, estará en el cielo. Pero si muere sin Cristo, se irá a la condenación eterna. O sea, aquí en la tierra somos solamente peregrinos. Así que somos peregrinos y extranjeros. Dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Por eso hay un rescate que cubrir por la tierra, y esto es el diezmo y la ofrenda. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el fruto de la tierra. Así que todos estos principios los tenemos en la Biblia. Leamos Levítico 27:30. Allí habla de lo que representa el diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Allí dice la Biblia, es cosa santísima, es cosa de Dios, es santificada. Así que no debemos nosotros estar considerando el diezmo como cosa cualquiera, es cosa de Dios. Dios estableció todo ello para la bendición de la economía familiar, para una familia. Solamente a través del diezmo y la ofrenda es como podemos nosotros avanzar en nuestra vida económica. No dependerá del tipo de trabajo, no depende, o sea, de la condición del trabajo en cuanto a que si se gana mucho o se gana poco. Si uno está cubriendo con Dios el diezmo y la ofrenda, dice la Biblia, en lo poco eres fiel,
en lo mucho yo te pondré. Donde Dios prueba es con el dinero. La Biblia dice que debemos diferenciar entre las riquezas y el Señor y no amar las riquezas. Jesucristo, cuando vino, Él habló acerca de que teníamos que tomar una decisión. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 24, Jesús está diciéndole, tienen que tomar una decisión. Los hombres en la tierra, todo ser humano debe tomar decisión. Y el Señor no nos complica. El Señor solamente pone dos caminos, como se lo puso a Adán, dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la muerte. Igual para nosotros sigue hoy el Señor actuando. Tenemos que tomar dos decisiones. Ya Jesucristo vino. Si Jesucristo vino, Él es el Señor. ¿Lo creemos? ¿Lo hemos hecho el Señor o lo estamos rechazando? Si rechazamos a Jesucristo, hay otro Señor en la tierra. Vamos a ver cuál es ese otro Señor. Ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está el otro Señor, las riquezas, los bienes materiales o el dinero. La Biblia habla de un Dios que tiene que ver con las riquezas. El Dios del dinero es el Dios griego Mamón. Muchas personas están idolatrando el dinero, están haciendo del dinero un Dios, le hacen su Señor, son esclavos del dinero y por eso se levanta la codicia, la avaricia y toda la maldad del ser humano por tal de quitarle al que está trabajando. Una persona trabaja y otra persona está codiciando el fruto del trabajo de otra persona. Y por eso hay maldad en la tierra y hay violencia. Por eso el juicio tiene que venir. Y los juicios están viniendo por medio de los desastres naturales, fenómenos que hoy estamos conociendo. ¿Por qué se mueve todo ello? Por el pecado. Si no hubiera pecado, nada de esto hubiera. Pero debido al pecado están sucediendo todos estos desastres, entre otros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo solucionar todo ello? A través del Evangelio. Porque el Evangelio rompe la maldición del pecado, y convierte al pecador en un santo. Este es un milagro, el milagro de transformación, de que la persona ladrona, aquella persona codiciosa, aquella persona llena de maldad, en un momento puede pasar a ser un hijo de Dios. Si acepta a Jesucristo arrepintiéndose de su pecado y dispuestos a entrar a una vida diferente. Por eso predicamos el Evangelio hablando de que toda persona se arrepienta y acepta a Jesucristo y la transformación vendrá. Por eso el pecador pasa a ser una persona santa y entonces como persona santa empezará a tener las promesas de bendición que Dios tiene para los santos. Pero solamente hay que obedecer. Al que cree, todo le será posible. Por eso, amigo, amiga, no estamos hablando de religión. Cualquiera puede tener religión. Puedes estar lleno de todas las religiones de esta tierra y no estar caminando en la bendición de Dios. Por eso no hay que quejarse, porque la queja no agrada a Dios. Dios se agrada de los obedientes a su palabra. Dios ama al hombre en la tierra. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Habla del pecador, el pecador del mundo. De tal manera Dios ama a los pecadores que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en su pecado, no se pierda en la maldición por el pecado, sino que tenga la vida eterna que solamente Cristo le puede dar. De eso se trata la predicación del Evangelio. Y ya cuando una persona se convierte a Dios por medio de Jesucristo, debe estar reuniéndose en un lugar de congregación,
Generalmente una iglesia donde haya enseñanza de la Biblia, se hable del Espíritu Santo y de la santidad que trae el Espíritu Santo al enseñar la palabra de Dios, para obedecer las instrucciones de Dios, porque en las instrucciones está la bendición. El verano es el tiempo importante que Dios estableció para la economía familiar. Hablar del verano es hablar del alimento, es hablar de los bienes materiales, es hablar de la economía. Y cuando hay alimento podemos tener la semilla para sembrar, y de eso habla el otoño. En el otoño se debe sembrar la semilla, y Dios da la semilla para la cosecha del verano. Isaías 55, versículos 10 y 11, habla de que Dios da la semilla. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Al final, Dios tendrá su gran cosecha, la cosecha de almas. Pero mientras tanto, estas leyes son aplicadas para el hombre en la tierra. Dios da semilla, esa semilla viene de la cosecha del verano, y Dios da la semilla al que está dispuesto a trabajar la semilla. Dios respalda al sembrador de semilla. Salmo 65, del 9 al 13. Dios manda la lluvia. ¿Por qué la primera lluvia tiene que ver en otoño? La Biblia dice que la primera lluvia del año es en otoño. No es al principio del año, no es en enero, no es en febrero, no es en marzo, no es en primavera. La primera lluvia es en otoño. ¿Por qué la primera lluvia es en otoño? Porque es el tiempo de sembrar la semilla para la prosperidad que viene. Dios quiere que estemos atentos a la lluvia. La lluvia viene del cielo, viene de Dios, y es una señal para el agricultor, para el trabajador que tiene que trabajar la semilla. A través de la lluvia, Dios ablanda el suelo, ablanda la tierra. Dios trabaja con el agricultor, Dios trabaja con el trabajador en la tierra. Por eso hay que caminar con Dios. Para nosotros los cristianos, ¿qué representa la lluvia? Representa la presencia del Espíritu Santo. La lluvia del Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas cada vez que oramos, cada vez que nos reunimos en la iglesia local. Hay una manifestación de la lluvia de Dios, y la lluvia trae frescura, la lluvia trae la presencia de Dios para sembrar la semilla y tener toda bendición de Dios. Por eso, donde hay lluvia en una iglesia, la lluvia del Espíritu Santo, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay restauración, allí hay prosperidad. Cuando una persona sale de una iglesia donde se derrama la lluvia del Espíritu Santo, sale cambiada, transformada, y sabrá que estuvo en la presencia de Dios. En cambio, una persona que llega a una iglesia y no hay lluvia, saldrá a como llegó. Eso es religión. Por eso, amigo y amiga, la lluvia es importante. Dios manda la lluvia por causa de la cosecha. Si no hubiera cosecha, no manda Dios la lluvia. Dios da semilla al que va a sembrar la semilla. Por eso Dios manda la lluvia, porque el trabajador va a trabajar y va a obtener el alimento para su casa más que suficiente. Por eso la lluvia es importante, y la lluvia viene en el otoño. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos.
Tú coronas el año con tus bienes. Coronas el año con tus bienes. Y tus nubes es la destilan fiesta de grosura. tabernáculos, es la Sí. fiesta de otoño. Coronas el año con tus todos bienes. los bienes del año. Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Por eso la primera lluvia en otoño es la lluvia que trae la bendición al agricultor, a la persona que está dispuesta a trabajar para el Señor. Verano y otoño son los meses importantes de la productividad, que tiene que ver con la economía de una familia, la economía de una ciudad, la economía de un país. Todos los países tienen que ver con la economía, con la producción de bienes, distribución de bienes, tienen que ver con los recursos, bienes y servicios. Todo esto está en la Biblia, los principios están en la Biblia, la palabra de Dios. Dios lo estableció para que el hombre tenga para comer. La economía del hombre siempre falla, la economía de Dios nunca nos fallará. Veamos un documental que habla de la lluvia de otoño, cuando Dios envía esta lluvia para que el agricultor prepare su semilla, siembre la semilla para que tenga para comer en su tiempo. Las cosechas vendrán después. Veamos. En la tierra de Israel, el ciclo de nuestra vida judía está intrínsecamente ligado al calendario agrícola. Como está escrito en Cohelet, el libro de Eclesiastés, hay un momento para todo y hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Estos tiempos han sido marcados por nuestras festividades, a las que llamamos Hagim. Inmediatamente después de que las primeras lluvias de otoño humedecen la tierra reseca, comienza nuestro año nuevo agrícola. Nosotros utilizamos las herramientas más rudimentarias, un simple arado de madera tirado por un buey o por un par de burros. El trabajo es pesado para los animales y para nosotros. Pero trabajamos alegremente, agradeciendo al Todopoderoso, recordando las palabras del profeta Joel. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia de otoño en su justa medida, e hizo caer sobre ustedes abundantes aguaceros. Las eras se llenarán de trigo. Siguiendo el calendario lunar, nuestro año nuevo cae en la primera luna nueva del otoño. Acabamos de terminar la oración en ayuno de 3 días correspondiente al mes de junio en contra de huracanes, en contra de inundaciones. La palabra que el Espíritu Santo nos pone está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, donde Dios dice: estoy buscando a personas en la tierra que vengan delante de mí a orar, a interceder a favor de la tierra, a interceder a favor de sus ciudades, rancherías, ejidos, naciones, para que no venga el juicio sobre la tierra, porque la tierra está bajo sentencia de juicio por el pecado del hombre, por el pecado de los moradores. Y la estrategia de Satanás es atacar precisamente donde está la prosperidad de Dios. Dios es el único que prospera. Por eso el enemigo ataca en la prosperidad del hombre, porque Satanás tiene un pensamiento, un principio que debemos todos conocer. Eso está en Job, capítulo 2, versículo 4. Un día
Dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y Dios permitió la prueba para el siervo Job. Y aquí tenemos a Satanás hablando de este principio de cómo atacaría y está atacando en ese momento la vida de Job. Vamos a leer Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. En la nueva versión internacional que tenemos en pantalla dice: una cosa por la otra, es un intercambio. El diablo es un negociador, el diablo hace transacción. Dice aquí, con tal de salvar la vida, el hombre da todo, los bienes materiales, el dinero, da todo lo que tiene. El diablo establece este principio para su ataque. Por eso el diablo ataca donde está la prosperidad, donde está el dinero. El diablo ataca en estas temporadas, verano y otoño. ¿Cuáles serían las maneras en que Satanás estaría atacando nuestras tierras? Bueno, pues podría ser los huracanes. La estrategia de Satanás es atacar sobre los bienes materiales. Dios dice: no toquen la vida. Así le dijo al diablo: no toques la vida a Job. Y Satanás atacó los bienes de Job y después atacó su cuerpo en enfermedad. Cuando viene un huracán, siempre habrá desolación, siempre habrá tragedia, siempre habrá ruina y habrá escasez enfermedad. Y pobreza, enfermedad. Por eso viene todo lo que la Biblia habla, ruina. Por eso estuvimos orando y ayunando, y hay que permanecer porque la temporada está comenzando. Apenas. Hay que orar, hay que seguir orando y ayunando periódicamente para contrarrestar toda esta obra del enemigo. Dios está de por medio en la oración y en el ayuno cuando le creemos a Él. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en Maranata. Si puedes estar mañana en el Templo Maranata, allí seguiremos hablando y bendiciendo a la familia. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.